Bueno, continuando entonces con lo que se describe en la resolución viceministerial número 193 y con esta apuesta de la consolidación de aprendizajes de los estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar una de estas apuestas, que es el plan de recuperación para estudiantes con incorporación tardía o reincorporación tardía. Todos sabemos que en el marco de esta emergencia sanitaria, de este aislamiento, se ha dado en distintos ámbitos casos de estudiantes que estando en el sistema han salido o que no hemos podido contactar los primeros meses desde que inició el Aprende en Casa el 6 de abril y que recientemente han sido contactados. Entonces, ¿qué hacer con estos estudiantes? ¿Cómo recuperarlos? ¿Cómo brindarles todo este soporte emocional, reinsertarlos? ¿Cómo acompañarlos en este proceso? Esta videoconferencia, entonces, lo que busca es poder brindarles las orientaciones que se encuentran ya publicados en Perú Educa, estos documentos, tanto para inicial, para primaria como para secundaria, con sus respectivos anexos en versión Word para que puedan ser editables, adaptados, reajustados en función de las características y de los contextos de sus estudiantes. Entonces, sabemos que a nivel nacional las particularidades de cada región son distintas y esto ha hecho que cada región estén respondiendo de una manera muy específica, pero para, digamos, complementar este proceso regional tenemos esta presentación justamente desde el Ministerio de Educación. Vamos pasando, por favor. ¿Cuál es la intención que tiene este plan? Pasamos, por favor. ¿Qué buscamos con este plan de recuperación? ¿Qué se busca? Se busca justamente brindar orientaciones respecto a las acciones que se pueden considerar para atender a los estudiantes de educación básica en general que se están incorporando de manera tardía o se están reincorporando. Al inicio les decía justamente que hay estudiantes que en el trayecto de este año no han aparecido por diversas razones. Entonces, ellos, hay que recuperarlos a ellos. Tenemos que incorporar a ellos en el servicio educativo. Pero otros, estando ya en el servicio, han abandonado, ¿no? O sea, prácticamente han dejado de recibir el servicio educativo. Entonces, a ellos también hay que recuperarlos. Ellos estarían en el proceso de reingreso o de reincorporación. Entonces, tenemos estos dos grandes grupos de estudiantes con quienes tenemos que desarrollar estas acciones de recuperación. Avanzamos, por favor. Muy bien. Esta videoconferencia está organizado de la siguiente manera. La dinámica es de la siguiente manera. Un primer bloque, una primera parte de la conferencia contempla el marco general. Un marco general que nos sitúa sobre los efectos de la no continuidad en el sistema educativo por los estudiantes. Es decir, ¿qué ocurre cuando los estudiantes dejan de estar inmersos en el sistema educativo o recibiendo el servicio educativo? En este mismo marco general veremos el rol de los directivos y docentes. ¿Qué roles tenemos que ir asumiendo los directivos y docentes en este proceso? Y finalmente, las iniciativas que desde el Ministerio de Educación se vienen implementando. Este es el marco general, una primera parte. Una segunda parte es el plan de recuperación para estudiantes propiamente dicho, el plan mismo. Este plan obviamente desarrolla las necesidades de atención para estudiantes con incorporación tardía. ¿Qué necesidades vamos a tener que atender en los estudiantes que están, ¿no es cierto?, que se encuentran en estas condiciones? Asimismo, contempla las etapas del plan de recuperación. Una etapa 1, que es la etapa de preparación, y una etapa 2, que es la etapa de inmersión. En las presentaciones siguientes vamos a ver en detalle en qué consiste en cada una de estas etapas. Y una tercera parte de la conferencia, de la videoconferencia,
viene a corresponder la ronda de respuestas. La posibilidad de la participación en chat en vivo para que ustedes hagan preguntas, la misma que está, digamos, sistematizándose en una matriz de las cuales se va a identificar o seleccionar las preguntas más recurrentes, más frecuentes, aquellas que realmente es el sentir de ustedes, y finalmente una ronda de respuestas por parte nuestra hacia ustedes. Así está organizado la videoconferencia de esta tarde. Muy bien, veamos el marco general, la primera parte que les decía en la organización de la videoconferencia. ¿Qué aspectos tenemos que considerar en esta parte? Necesitamos tener claro, colegas, que garantizar la continuidad de la trayectoria escolar de los estudiantes es fundamental en nuestro quehacer cotidiano como responsables de la gestión educativa en nuestras regiones, en nuestras UGELs, en nuestras instituciones educativas. Es de vital importancia garantizar esta continuidad. Obviamente, desde el Ministerio de Educación, el Estado, a través del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, está encaminando, está tomando, digamos, el liderazgo en este proceso, sin desmerecer que hay regiones y UGELs que a su vez lo vienen cumpliendo también con mucha intensidad este proceso. Asimismo, garantizar que este plan de recuperación se asuma institucionalmente. No se crea que es un plan que se impone desde las instancias superiores, sino es la institución quien debe sentirlo, debe pensarlo y debe implementarlo. Porque de pronto acciones, ¿no es cierto?, que son, digamos, indicadas o inclusive sugeridas desde otras instancias, no es coherentemente implementada. Entonces, es la institución quien tiene que concebirla para que haya una implementación, digamos, coherente y adecuada. Asimismo, debemos tener en cuenta las oportunidades para todos y todas los estudiantes, considerando justamente las características y condiciones que han tenido durante el presente año. Cada región es una particularidad, no solamente a nivel regional, sino cada contexto, sea regional, provincial, distrital, local, es una particularidad, ¿no es cierto?, que es característica de nuestro país. Entonces, las respuestas que se tienen que dar en cada una de estas particularidades tienen que considerar justamente esas condiciones de nuestros estudiantes. Asimismo, este plan de recuperación contempla la complementariedad, la mirada entre los años 2020 y 2021. ¿Cómo estos 2 años se complementan? Justamente orientada a dar mayores oportunidades para desarrollar las competencias en nuestros estudiantes. Es necesario articular qué es lo que se viene haciendo en el presente año, qué es lo que tiene que hacerse en el periodo vacacional y a continuación el primer semestre y el segundo semestre. Entonces, ese proceso es necesario tener presente para tener un horizonte temporal que nos ayude a implementar un conjunto de acciones que justamente garantice el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Por otro lado, la centralidad en la evaluación formativa con el propósito de contribuir a la mejora de los aprendizajes. Una evaluación formativa que precisamente garantice los aprendizajes de los estudiantes. Una evaluación para los aprendizajes. Eso es nuestra principal preocupación en este proceso. Finalmente, las acciones propuestas para la implementación del plan de recuperación definitivamente son sugerencias. Vamos a ver en todo el trayecto de este plan un conjunto de acciones, un conjunto de actividades, un conjunto de tareas, las mismas que serán necesariamente contextualizadas, adecuadas, adaptadas a las características de nuestras regiones o finalmente a las características particulares de nuestras instituciones educativas.
Entonces, no se vaya a considerar que lo que se plantea desde el Ministerio de Educación son un conjunto de acciones que deben desarrollarse tal cual están establecidas, ¿verdad? Entonces, es importante este detalle tomar en cuenta y se enfatiza en esta condición de que es un conjunto de sugerencias que de hecho van a constituir ayudas, constituyen también el hecho de ir pensando, ¿cierto?, desde las distintas instancias en la misma dirección. Es decir, hay que darle línea, ¿no es cierto?, hay que darle un horizonte que nos pueda unir a todos los que estamos comprometidos en el quehacer educativo. Y justamente este espacio sirve para reflexionar de manera conjunta cómo vamos a ir encontrando, ¿no es cierto?, estos detalles que posibiliten la implementación de este plan de manera pertinente en cada una de nuestras regiones. Pasamos, por favor. Muy bien. En los aspectos generales habíamos estado indicando cuáles son las consecuencias de la falta de continuidad educativa en nuestros estudiantes. En esta diapositiva vamos a presentar justamente una reflexión tomada de un estudio realizado por Grave, ya vinculado a las consecuencias de la falta de continuidad educativa en nuestros estudiantes. ¿Qué ocurre cuando nuestros estudiantes interrumpen, ¿no es cierto?, el servicio educativo? En primer lugar, este estudio afirma que los estudiantes tienen menor conciencia y participación ciudadana y cívica, porque se desvinculan de un proceso, digamos, natural que se ha configurado en la vida escolar de nuestros estudiantes. Con la ruptura del servicio, ¿no es cierto?, se desconfigura este proceso. Entonces, eso es uno de los detalles que este estudio pone, ¿no es cierto?, en relieve para tomar en cuenta como una de las consecuencias de la falta de continuidad educativa en nuestros estudiantes. Otra consecuencia son las limitadas oportunidades para el logro de las metas y desarrollo personal. ¿Qué Hola, ¿me escuchan? Por favor, disculpe, ha habido un problema en la señal. Sí, efectivamente, ¿no? Te escuchamos ahora sí, Marcelino, puedes continuar. Muchas gracias. Decía que una de las consecuencias más sentidas en los estudiantes es esta de las limitadas oportunidades en el logro de sus metas y desarrollo personal. Y esto lo estamos sintiendo no solamente los que estamos en espacios de la gestión educativa, de las distintas instancias. Lo sienten los maestros de aula, los directores y fundamentalmente los estudiantes y sus familias. Ya, esto es un detalle muy sentido en los estudiantes y en sus familias, porque se ven frustradas en las posibilidades de desarrollo personal y obviamente el cumplimiento de metas. Otro efecto que genera la falta de continuidad es la limitada socialización y el apoyo de los padres de familia en los aprendizajes de sus hijos. De pronto, cuando los estudiantes están en un proceso natural del desarrollo del servicio educativo, los padres, ¿no es cierto?, están también en la sintonía de cómo está el proceso de avance cuando obviamente ellos están asistiendo a la institución educativa a recibir el servicio educativo. Entonces, aquí ha habido otra ruptura, ¿no es cierto?, otra ruptura en ese proceso natural que se ha establecido en el marco del servicio educativo. Por otro lado, condiciona su empleabilidad personal no calificado y de baja remuneración. Es decir, especialmente esto es
notorio en los estudiantes que están finalizando la educación básica, es decir, los chicos y las chicas de quinto año de secundaria, ¿verdad? Entonces, este proceso o estas circunstancias que genera la falta de continuidad, también obviamente en este grupo de estudiantes de quinto año es muy sentida. Y finalmente, los más afectados con enfermedades prevalentes y los determinantes sociales. Estas son las precisiones que en el estudio que hace Grade plantean. Sin embargo, colegas especialistas de esta videoconferencia, debemos tener presente también que nuestros estudiantes están desarrollando otro tipo de aprendizajes que tenemos que ir capitalizando justamente en este proceso de recuperación, pero también en los otros procesos que se avecinan a lo largo de estos 2 años, 2020-2021. Avanzamos, por favor. Muy bien. ¿Cuál sería en este caso el rol de los docentes? ¿Qué rol asumen o qué rol debemos asumir los maestros en este contexto? En primer lugar, brindar una atención diferenciada a los estudiantes en función al diagnóstico identificado. Ya decíamos que hay estudiantes que no han recibido servicio educativo hasta ahora y están, ¿no es cierto?, ingresando a recibir el servicio educativo. Hay otro grupo de estudiantes que ya habiendo iniciado a recibir el servicio educativo han abandonado por razones, ¿no es cierto?, por causas que el diagnóstico justamente va a ir determinando. Entonces, vamos a encontrarnos con un grupo de estudiantes con diferentes características y en diferentes condiciones. Entonces, esa atención diferenciada es vital, es de suma importancia que el docente tenga presente. Porque tal vez el estudiante que ya habiendo participado, haya abandonado, tiene desarrollado, digamos, algunas competencias de una manera distinta a los que nunca han estado, ¿no es cierto?, en el servicio educativo. O puede ocurrir también casos contrarios. Entonces, va a ser de mucha importancia que el docente tenga que poner digamos, un ojo pedagógico muy, muy minucioso en esta identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para su atención diferenciada. Por otro lado, mantener una comunicación fluida con estudiantes y sus familias según corresponda. Esto es de mucha importancia también porque la participación de las familias, la participación de los padres, de las madres, de sus hermanos y todo su entorno familiar es de vital importancia para que el estudiante no vuelva a abandonar o habiendo ingresado recién pueda nuevamente, ¿no es cierto?, caer en una suerte de desánimo. Entonces, acá todos tenemos que ir sumando. Por eso el protagonismo del docente, pero también haciendo partícipe en este proceso a sus familias, es de vital importancia. Por otro lado, adecuar las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa. Ustedes saben que en la estrategia de Aprendo en Casa, en los distintos medios, se está desarrollando un conjunto de experiencias de aprendizaje, las mismas que tienen que ser adecuadas, tienen que ser contextualizadas justamente a las características de los estudiantes que hemos dicho en el punto anterior, en el punto primero, ¿ya? Tenemos que contextualizar, tenemos que adecuar justamente estas experiencias para que se constituyan en experiencias de aprendizaje significativas para los estudiantes. El gran desafío acá es que lo que vienen aprendiendo los estudiantes sean funcionales, sean significativas para ellos. Y el rol del docente, la mediación y la retroalimentación que el docente tenga que desarrollar es un soporte fundamental para los aprendizajes de los estudiantes. Por último, la participación en acciones proactivas y conjuntas a nivel de institución educativa y UGEL.
Hay experiencias que estamos viendo a nivel nacional, ¿no es cierto?, muy diferenciadas, por cierto, que las UGEL están tomando iniciativas de vincular en este proceso a los gobiernos locales, por ejemplo. ¿Ya? Están haciendo reuniones con otros sectores y sumando esfuerzos para que nuestros estudiantes, pues, finalmente sean los beneficiarios o sean quienes ganen en este esfuerzo conjunto que tengamos que desarrollar desde distintos frentes. Pasamos, por favor. ¿Cuál será el rol de los directivos? Los directivos son, pues, líderes pedagógicos que movilizan todo el proceso del servicio educativo. Como líderes pedagógicos están, ¿no es cierto?, en la responsabilidad de desarrollar o liderar un conjunto de acciones propuestas para la reincorporación de los estudiantes, buscar mecanismos de cómo garantizar la incorporación y la reincorporación de los estudiantes al servicio educativo. Iniciativas que de pronto en colectivos entre directores o en conversaciones con los especialistas de UGEL, ¿no es cierto?, se tenga que identificar. Por otro lado, generar estrategias para la identificación de estudiantes que estén a punto de abandonar el sistema educativo. Es decir, una suerte de alerta temprana. Tenemos que ir dándonos cuenta de estos riesgos. Si conversamos con un profesor que está desarrollando la labor de mediación y retroalimentación, es muy fácil identificar qué estudiantes están en riesgo o en peligro de abandono. Entonces, para ellos hay que identificar un conjunto de acciones, un conjunto de estrategias para que eso no ocurra y preguntarnos justamente en las reuniones o en los colegiados, en los trabajos colegiados que están en el otro punto, y encontrar esa estrategia a fin de que todos podamos unir esfuerzos de manera que ese estudiante no corra ese riesgo o no abandone. Por otro lado, gestionar acciones conjuntas entre la institución educativa, la UGEL, para garantizar la implementación de este plan de recuperación. Necesitamos reunirnos con este objetivo, con la finalidad, pues, de que estas buenas prácticas que se están desarrollando en algunas UGELs o en muchas UGELs del país sean tomadas en cuenta para que también en los ámbitos que no lo están haciendo puedan ser implementadas. Y finalmente, facilitar y promover el trabajo colegiado entre docentes y equipo directivo. Ese trabajo colaborativo, esa comunidad de aprendizaje que algunos vienen encaminando es de vital importancia para que de manera conjunta podamos ir identificando justamente esas estrategias a utilizar para garantizar este plan de recuperación con nuestros estudiantes. Avanzamos, por favor. ¿Qué acciones viene desarrollando el Ministerio de Educación para garantizar justamente o para movilizar la continuidad educativa? Ya habíamos dicho en el estudio de Grade cuáles son las consecuencias de la no continuidad educativa, del servicio educativo. Son realmente muy, muy serias. Entonces, teniendo en cuenta esas preocupaciones y obviamente como parte del rol del Estado, el Ministerio de Educación está desarrollando un conjunto de actividades. Entre ellas, por ejemplo, las campañas comunicacionales que están, ¿no es cierto?, en marcha, están ya en plena ejecución, ya y desde el inicio de la estrategia Aprendo en Casa, y la propuesta pedagógica para prevenir la interrupción de estudios, que finalmente es parte de esta videoconferencia. Esta es una propuesta que tiene un conjunto de acciones específicas y una de ellas y materia de esta videoconferencia, como les decía, es el plan de recuperación para los estudiantes que están ingresando tardíamente o para los que están reingresando al servicio educativo. Esta es la primera acción específica
de esta acción mayor que es la propuesta pedagógica para prevenir la interrupción de estudios. Pero aparte de este plan de recuperación, ya ustedes conocen, hay otro conjunto de acciones específicas que el Ministerio de Educación está en pleno proceso de implementación o generando condiciones para su implementación. Una de ellas es la carpeta de recuperación, ¿ya? La consolidación de los aprendizajes y el refuerzo escolar. Estas acciones específicas, colegas, está diseñada a lo largo de los años 2020 y 2021, que en la diapositiva siguiente vamos a ver todo el horizonte temporal y los detalles de cada una de estas acciones. Por otro lado, el Ministerio de Educación viene generando oportunidades para la continuidad en la educación superior y empleabilidad, generando un conjunto de acciones, de convenios con entidades superiores para garantizar que los estudiantes de la educación básica, ¿no es cierto?, no sean perjudicados por esta coyuntura que estamos viviendo. Por otro lado, el sistema de alerta temprana e intervención, Alerta Escuela, otra acción, ¿no es cierto?, implementada por el Ministerio de Educación para justamente tener en cuenta estos posibles riesgos que los estudiantes puedan, ¿no es cierto?, estar pasando a fin de que no ocurra. Es decir, es necesario la alerta temprana, ¿ya? La alerta preventiva para que no haya abandono de los estudiantes al servicio educativo. Y finalmente, la estrategia territorial para el seguimiento y recuperación de los estudiantes de manera intersectorial, comprometiendo la participación de los gobiernos locales y básicamente en coordinación con las instancias como las DRE, las UGEL principalmente. Estas son este es el conjunto de acciones que el Ministerio de Educación viene desarrollando para justamente movilizar la continuidad educativa de los estudiantes. Pasamos, por favor. Esta es la diapositiva que nos muestra justamente el horizonte temporal, esa mirada panorámica 2021. Ya 2021. Obviamente esto está en función también a cómo esta emergencia sanitaria vaya desarrollándose o el desenlace de esta emergencia sanitaria. Esta videoconferencia precisamente está para la primera acción, para la primera acción específica, el plan de recuperación para estudiantes con ingreso tardío. Justamente estamos en el mes de octubre y este proceso de la recuperación de los estudiantes se desarrolla hasta fines de diciembre, ¿ya? Hasta fines de diciembre. Y esto está obviamente en el marco de la norma, que indica cómo es que vamos a ir desarrollando, por ejemplo, el registro de notas en el CIAGIE. En el marco, la norma ya lo establece con claridad este detalle. Toda esta actividad, toda esta acción desarrollada en el 2020 se complementa en el 2021 con la promoción guiada. Es así que entre los meses de enero y febrero se desarrolla la carpeta de recuperación de vacaciones. Acciones específicas como Aprendo en Casa Vacacional y Nivelatec, ya que son acciones específicas que desde el Ministerio de Educación se viene, digamos, construyendo la propuesta. Estamos en pleno proceso de elaboración de esta carpeta, ¿ya? Asimismo del Nivelatec, que es un proceso específico para los estudiantes que tienen conectividad, ¿verdad? Por otro lado, a partir de marzo a junio, es decir, en el primer semestre del año 2021, se desarrollará la consolidación de los aprendizajes en un tiempo adicional, justamente para desarrollar competencias, ¿ya? Para desarrollar competencias. Este proceso ya se desarrolla en función a la evaluación diagnóstica desarrollada para todos los estudiantes.
una evaluación, por ejemplo, de entrada, cuáles son las condiciones con las que estamos iniciando el año 2021. Habrá la necesidad de ver el portafolio 2020, todas las evidencias de aprendizaje que los estudiantes vienen acumulando, tanto portafolio digital como portafolio físico. Será necesario también la observación del registro de notas en el CIAGIE del 2020 y la norma detalla cuáles son los detalles, valga la redundancia, del registro de notas en cada caso de los estudiantes. Finalmente, la carpeta de recuperación de verano, es decir, la carpeta de recuperación vacacional. Estas acciones justamente van a tener que desarrollarse a lo largo del primer semestre, las mismas que complementan las valoraciones en el CIAGI, las valoraciones del año 2020. En este primer semestre serán complementados en el CIAGI. El segundo semestre se desarrolla el refuerzo escolar. Es decir, el segundo semestre lo estamos considerando como el desarrollo regular de los aprendizajes en este periodo del segundo semestre. Y este refuerzo escolar se desarrolla solo para estudiantes que aún requieren consolidar sus aprendizajes. Y eso se va a observar obviamente en el primer semestre. ¿Qué estudiantes tienen dificultades y en qué competencias? Y esas debilidades encontradas en los estudiantes serán reforzadas, serán complementadas a lo largo del segundo semestre del mismo año. Y obviamente al final aparecerá finalmente el registro de notas del 2021 correspondiente, ya con la esperanza, ¿no es cierto?, con la esperanza de que el servicio educativo ya sea, digamos, o presencial o semipresencial. Ya la norma de la semipresencialidad ya está, ¿no es cierto?, publicada, y ya sabemos los detalles de la posibilidad de ir, digamos, haciendo un servicio educativo mixto, ¿no?, tanto a distancia como presencial. Esto estará, de hecho, como establece la norma, en función a las condiciones, ¿no es cierto?, de salud que cada contexto o cada ámbito esté viviendo. Conmigo hasta acá la presentación. A continuación voy a dar pase a Jorge Javier Velázquez, quien va a detallar la presentación de la carpeta de recuperación, valga la redundancia, en detalle. Adelante, Javier. Vamos a continuar entonces con el siguiente bloque, donde efectivamente vamos a ver cómo este marco que nos acaba de presentar en detalle Marcelino se concretiza respecto a este plan de recuperación para estudiantes con eso tardío. Vamos a avanzar en la presentación. Entonces, antes de iniciar, sí quería, ya Marcelino lo ha mencionado, algo que queremos, y es que lo que estamos presentando desde el Ministerio de Educación son de orientaciones, propuestas de acciones o de actividades que deben ser tomadas de manera flexible, ¿no? Es decir, una serie de orientaciones, cursos, actividades que están a disposición del docente, a disposición de las instituciones educativas. El docente deberá usarlas de acuerdo a su criterio, de acuerdo a las características y de sus contextos, como bien lo ha comentado ya Marcelino, ¿no? Entonces, es un conjunto de orientaciones y propuestas flexibles y que por lo tanto el docente puede ir tomando, administrando de acuerdo a sus necesidades. También señalar y puntualizar y la propuesta no implica que los docentes tengan un documento formal para cada uno de los estudiantes que se están reincorporando, ¿no?, que formarían parte de esta acción, y que sea un plan que tienen que, por ejemplo, presentar ante el UGEL. La idea es que este conjunto de acciones se vayan desarrollando como parte de los. Partimos de la
Perdón, no sé si me escuchan, me desconecté creo un instante. ¿Me confirman, por Te favor? escuchamos, te escuchamos. Ya, muchas gracias, Pedro. Entonces continúo, ¿no? Decía que no es un documento que haya que presentar al UGEL, no es un documento que se tiene que generar para cada uno de mis estudiantes, sino que lo que buscamos es que estas acciones formen parte de la planificación que hace el docente, pero estamos partiendo de la premisa de que respecto a este grupo de estudiantes hay que tener una mirada particular, ¿no? Considerando tanto las condiciones que han estado viviendo este año, como la manera en que esperamos que estos estudiantes se reenganchen para el trabajo de Aprendo en Casa y para el desarrollo ya propiamente de sus competencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tenemos que atender a partir de la generación de este plan? Por un lado, tenemos la necesidad de generar cercanía y de brindarle acogida a estos estudiantes. Para ello, lo primero que deberíamos hacer es comprender las características de este periodo, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, este estudiante no ha estado accediendo al servicio educativo? ¿Qué ha estado haciendo durante esos meses? ¿Ha estado trabajando en el apoyo a sus padres? ¿Ha estado más bien apoyando, cuidando a los hermanos? ¿Qué cosas ha estado haciendo en esta época en la cual no ha tenido contacto con su docente, con su institución? También ver qué circunstancias ha estado afrontando, ¿no? Sabemos que por la situación actual muchos han sufrido pérdidas de algún familiar, está el tema económico, ¿no es cierto? El tema del desempleo. Entonces, todo esto es importante justamente para poder darle una atención pertinente a este estudiante, ¿no? Y no se trata de que llega un día y directamente empezamos con las actividades de Aprendo en Casa, sino que a partir de comprender sus características y lo que ha estado viviendo, es importante y fundamental brindar un soporte emocional, ¿no? Porque ya sabemos que lo socioemocional es, justamente genera condiciones favorables para el aprendizaje, ¿no? Entonces es importante tomarnos un tiempo inicial para comprender las vivencias de este estudiante, lo que ha estado pasando, brindarle este soporte y generar un clima de acogida, ¿no? Donde ellos sientan que la institución se preocupa por ellos y además que van a tener todas las oportunidades, ¿no? Para poder seguir desarrollando sus competencias y continuar con su grupo de compañeros lo que queda del año y en el año siguiente. Además, otro grupo de necesidades tiene que ver con atraer y reincorporar ya a los estudiantes al sistema en términos concretos, ¿no? Entonces, para ello es importante promover el involucramiento de las familias, ¿no? Ya Marcelino nos ha hablado un poco de la necesidad de apoyarnos en la familia y más aún en el caso de estos estudiantes que tienen que recuperar muchos aprendizajes, que reinsertarse y que reengancharse con el servicio educativo. Además, hay que asegurar las condiciones para la reincorporación, que pasan por distinto tipo de condiciones, ¿no? Desde cómo se van a organizar estos estudiantes, de qué espacio disponen para desarrollar las experiencias de aprendizaje, de qué recursos disponen. Eso ya lo vamos a ver con mayor detalle en un momento. Como parte de esta reincorporación, también va a ser importante brindar acompañamiento y orientación tanto a los estudiantes como a sus familias, ¿no? Y la idea y el objetivo de todo esto es justamente mantener estos estudiantes en el sistema educativo, mantenerlos en contacto con la institución y que puedan acceder a todas las oportunidades que se van a brindar para el desarrollo de sus aprendizajes. Vamos avanzando entonces con la siguiente diapositiva, donde justamente lo que se plantea como parte de este plan de recuperación son dos etapas, ¿no? Una primera etapa de preparación que a manera de propuesta o de sugerencia podría tomar 2 semanas aproximadamente, pero ya hemos dicho que la idea es que este uso de estas herramientas y que vamos a poner a disposición sea flexible. Entonces, bajo el criterio de un docente, este docente podría considerar que con 1 semana puede ser suficiente en el caso de sus estudiantes por esta etapa de preparación, o puede considerar que se necesita un tiempo mayor, ¿no? Dentro de esta primera etapa van a haber proponemos que se aborden a partir de 3 fases: una fase diagnóstica, una fase de acogida y una fase de incorporación. Luego de esta etapa ya vamos a ver estos detalles justamente en las siguientes diapositivas. En la segunda etapa la hemos denominado de inmersión. Está pensada para unos 2 meses aproximadamente, pero nuevamente dentro de los márgenes de la flexibilidad y del uso que el docente vaya a hacer de
de lo que acá se propone. También esto tiene que ver con en qué momento se han incorporado, se están incorporando, se van a incorporar estos estudiantes. Y acá es donde ya se plantean 3 rutas para ya el trabajo de los estudiantes con su docente en función a las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa, o aquellas que puedan generar también los mismos docentes, ¿no? Y acá también lo mencionaba Marcelino y lo mostraba en esta visión panorámica de las acciones que se están tomando como parte de la promoción guiada. Hay que recordar que esta es una primera acción dentro de una serie de acciones no articuladas. Entonces, cuando iniciemos estas rutas, creo que no hay que buscar apresurar ni cubrir todo lo que necesitamos cubrir con estos estudiantes, ¿no? Sino hay que pensar cómo paulatinamente y progresivamente vamos enganchando a estos estudiantes en el trabajo de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Por ello es que, por ejemplo, en el caso de estos estudiantes, esto va a estar muy, muy articulado con lo que podamos plantearle luego a estos estudiantes, por ejemplo, desde la carpeta de recuperación en enero y febrero, ¿no? Y sabiendo que en esta continuidad que estamos planteando en la norma técnica 193, hay el campo para que esta continuidad se siga desarrollando en el periodo de consolidación de marzo a junio en el 2021. Muy bien, vamos a mirar entonces ya más en detalle, vamos a entrar a la etapa 1, a la etapa de preparación, y vamos a ver qué orientaciones y propuestas encontramos para esta primera etapa. Dentro de esta etapa, entonces, hablábamos de 3 fases, ¿no? Que cada una tiene un propósito particular. Una inicial sería una fase de diagnóstico, donde lo que buscamos es que el estudiante recuerde sus experiencias educativas, ¿cierto? Que evoque un poco lo que él vivía y las cosas que él valoraba de cuando estaba en la escuela, previo a todo este periodo donde más bien ha estado alejado y no ha estado en contacto. Y a la vez que en esta fase de diagnóstico los estudiantes vayan expresando sus necesidades educativas, ¿no? Para ello, se ponen a disposición una serie de herramientas y orientaciones, como una carta de bienvenida, como una entrevista para el recojo de información, una entrevista que se hace con los estudiantes, con las familias. Ya vamos a ver también en detalle cómo se van a desarrollar estas acciones. Y nuevamente enfatizar que son sugerencias, propuestas a disposición de los docentes de las instituciones educativas. Luego de esta fase de diagnóstico, donde lo primordial es recuperar información de los estudiantes, viene una fase de acogida, ¿no? Donde más bien lo que busca la estudiante identifique sus emociones y reconozca sus oportunidades de mejora. Y acá en este momento es que ya el estudiante, ya vinculado nuevamente con su docente, puede, va a recibir la mediación del docente, su retroalimentación, y además la idea es que vayamos recogiendo la percepción de las familias en el proceso, ¿no? Es decir, estos estudiantes ya se contactaron, estamos recabando información, empiezan a desarrollar actividades propias de esta parte, de esta etapa inicial de la acogida, y vamos entonces recogiendo la percepción de la familia, ¿no? Y finalmente, tenemos una tercera fase ya de incorporación, donde buscamos que el estudiante conozca sus estrategias y hábitos de estudio para su trabajo autónomo, ¿no? Entonces, esto es particularmente importante porque presumimos que estos estudiantes, justamente una de las razones por las que no han tenido una continuidad educativo, tiene que ver con estas posibilidades de acceder, de tener conectividad. Entonces, es importante también, conociendo estrategias que les van a permitir trabajar de manera más autónoma, ¿no? Y ahí puede ser importante, por ejemplo, compartir con sus compañeros, ¿no? Sus compañeros ya han venido trabajando bajo esta educación a distancia, han venido utilizando la herramienta. Entonces, ahí quizás sería importante que puedan ellos compartir con estos estudiantes que se están incorporando al trabajo con la estrategia y qué estrategias les pueden ayudar a trabajar también con ciertos márgenes de autonomía, que son las que las circunstancias un poco imponen, ¿no? Vamos entonces a entrar a cada una de estas fases en detalle. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar entonces qué acciones realizar en la primera fase de diagnóstico, ¿no? Entonces, para la bienvenida,
se propone y se presentan en los anexos algunos modelos, algunas orientaciones para dirigir la carta al estudiante o a la familia. Esas acciones se organizan más de manera colegiada, de manera conjunta dentro de la institución educativa. También teniendo a disposición, como parte de los anexos de este plan, una entrevista donde que por medio de nos permita recoger información clave, ¿no? Entonces, ¿qué información podemos recoger, ¿no? Algunos datos del estudiante, del contexto familiar, algunas preguntas que buscan que los estudiantes manifiesten algunas emociones que han estado viviendo, experimentando en esos meses. También esto es importante, ¿no es cierto?, identificar con claridad de qué medios de comunicación se van a disponer para que el docente esté en contacto tanto con el estudiante como con su familia, ¿no? Y acá, dependiendo de la edad de los estudiantes, también en el caso de la EVA, ¿no es cierto?, el contacto es más directo con los estudiantes a veces que con la familia, sobre todo con los estudiantes que ya son mayores de edad. También hay que recoger datos hasta respecto a en qué medida el estudiante puede manejarse con autonomía, qué clase de apoyos, de acompañamiento requiere al momento de desarrollar los aprendizajes, y los datos que puedan ser de importancia conocer por parte del docente respecto a sus estudiantes. Entonces, la entrevista además es flexible, el docente puede incluir algunos elementos que les parezcan importantes sobre los cuales deba recoger información, o quizás hay información que ya tiene, entonces no es necesario que en la entrevista haga preguntas sobre algunas informaciones que quizás el docente ya maneja, ya ha recogido por otros medios. La idea es que luego, a partir de esto, el docente pueda hacer un análisis de esta información, o se determinen los medios por los cuales se comunicarán y se enviarán las evidencias de aprendizaje, determine el adulto responsable que va a acompañar al estudiante en el proceso, y se puedan identificar algunas barreras que puedan estar condicionando el aprendizaje A partir de ello, ya se pueden definir qué actividades de las actividades propuestas como parte de este plan se van a utilizar, ¿no? Ya decíamos que el plan es flexible. Entonces, en la siguiente diapositiva se muestran algunas actividades propuestas, ¿no? Entonces, con toda esta información, el docente, en base a estas actividades, va a elegir cuáles hace, cuáles acoge, pero adapta, ¿no? O adecúa, contextualiza de acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes, que se van a atender. Entonces, el conjunto de actividades para esta fase diagnóstica justamente lo que buscan es que los estudiantes visualicen cómo se ve en este momento y cómo se quiere ver, ¿no? Se proyecte un poco a partir de esta reincorporación, cómo se proyecta hacia adelante. Y entonces tenemos 4 actividades ahí propuestas. Una que tiene que ver con mis recuerdos, ¿no? Ya lo mencionábamos hace un momento, la idea es que el estudiante evoque aquello que valora, aquello que es importante para él dentro de su etapa escolar, para que con esa motivación pueda engancharse, ¿no? Una segunda actividad tiene que ver con el reconocimiento de sus necesidades, ¿no? Y tenemos necesidades de distinto tipo que hay que considerar, ¿no es cierto? No son solo las necesidades de aprendizaje, sino también las necesidades socioemocionales, las necesidades de acompañamiento, etc. Una tercera actividad tiene que ver con el reconocimiento de sus fortalezas, sus debilidades y en este sentido sus oportunidades de mejora y aquellas condiciones que pueden limitarlo, no como amenazas. Y finalmente, una actividad donde ya buscamos que el estudiante se vaya proyectando, ¿no? Y cómo se ve en este futuro que viene a partir de este momento en el que se está reincorporando al servicio educativo. Entonces, estas actividades las van a encontrar más detalladas en los anexos del plan. Son fichas, son un conjunto de preguntas y actividades que ya entonces habíamos dicho, el docente puede tomar, puede priorizar algunas y puede adaptarlas y adecuarlas a las necesidades y características de sus estudiantes. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Hablábamos de una segunda fase dentro de esta etapa de preparación que tiene que ver con la acogida, ¿no? Y ahí la idea es que los docentes puedan elegir
también entre una serie de actividades que se les propone, cuál va a trabajar con sus estudiantes. Entonces, la idea es que analice las evidencias de las actividades que ha venido realizando y que por medio de la mediación y de la retroalimentación vaya acompañando a los estudiantes en estas actividades que ya está desarrollando, ¿no? Entonces, puede irle preguntando qué actividades le gustaron más, si es que tuvo algunas dificultades en el desarrollo de estas actividades, cuáles de las emociones le fueron más difíciles de reconocer y de identificar en sí mismo, si es que las actividades que se le han propuesto lo han ayudado para reconocer estas emociones, para reconocer estas potencialidades, estas oportunidades que puede ir aprovechando en adelante. Y y en paralelo también es importante que se pueda ir recogiendo la percepción de la familia sobre esta acogida que viene teniendo el estudiante, ¿no? Si es que requirió algún apoyo, cuáles son las actividades que más le han entusiasmado y con cuáles no. Y a partir de ello, ir sentando también condiciones para la fase ya de inmersión que viene como una segunda etapa dentro de este plan. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como esta fase de acogida también se proponen una serie de actividades, ya lo habíamos dicho, esta fase tiene que ver entonces sobre todo con el reconocimiento y el manejo de las emociones como una base además para el posterior desarrollo de los aprendizajes. Entonces, ahí se presentan 4 actividades donde el estudiante va explorando sus emociones, va viendo estrategias de la manera de manejarlas, teniendo en cuenta que el contexto actual con los retos que nos ha traído tiene un impacto muy, muy, muy importante en lo socioemocional, ¿no? Y acá también hemos recogido las preocupaciones de diversos actores, ¿no? Desde las regiones, desde las instituciones educativas que desde inicios de año vienen manifestando la importancia y la necesidad de atender toda esta dimensión socioemocional, ¿no? Y a partir de ello, entonces los estudiantes se les propone una actividad donde deban hacer un compromiso para la mejora y para el manejo de estas emociones en pos de sus aprendizajes. Vamos a la siguiente diapositiva, donde ya entramos a la última fase dentro de esta etapa de preparación y donde lo que buscamos es que los estudiantes reconozcan las estrategias y hábitos de estudio que les son más adecuadas para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Entonces, ahí se proponen 3 actividades. La actividad 1 tiene que ver con que el estudiante reconozca de qué lugar y de qué espacio dispone en su casa para poder trabajar. Y acá hay que orientar a las familias para que dentro de las condiciones que tengamos dentro de nuestra casa podamos igual encontrar un espacio. Puede ser un espacio compartido, pero ahí podemos llegar a acuerdos dentro de la familia para que justo en el momento en que el estudiante necesita desarrollar sus actividades, por ejemplo, dejemos este espacio a su disposición, no tengamos especiales cuidados con el ruido. Entonces, la idea es acondicionar este espacio, que los estudiantes puedan tener los materiales ahí a su disposición dentro de las posibilidades de la familia, porque es importante esto como una condición para que luego los estudiantes puedan... también es importante que los estudiantes reconozcan cómo les gusta y cómo ellos pueden desarrollar mejor sus aprendizajes, cuáles son sus estilos de aprendizaje, y eso es parte de esta actividad que se propone, y que puedan reconocer cuáles son las estrategias que a él o a ella les sirven para aprender, ¿no? Y que a partir de estas estrategias justamente el docente pueda darle los apoyos, pueda partir de estas estrategias que los estudiantes ya reconocen y ya tienen desarrolladas y poder por medio de su mediación darle los apoyos adicionales que el estudiante pueda necesitar. Entonces, ya a partir de este conjunto de acciones propuestas para esta etapa de preparación en sus 3 fases, ya la idea es que los estudiantes ya se han sentado condiciones importantes, tanto desde la información que maneja el docente, los acuerdos que se han establecido con la familia y estos procesos de autorreflexión de los estudiantes. Ya tenemos mejores condiciones entonces para pasar a una siguiente etapa, que sería, vamos a la siguiente diapositiva,
Ojo que en el marco de esta flexibilidad también podríamos ir, digamos, desarrollando estas etapas de manera más bien paralela, de manera articulada, ¿no es cierto? Entonces, no es una cosa tan rígida como que tengo que esperar a cubrir todas las etapas de la preparación para entrar a la inmersión, ¿no? Sino que también podría ir iniciando con la preparación, luego iniciando con algunas actividades propias de esta segunda etapa mientras continúo sentando condiciones importantes, ¿no? Entonces, para esta etapa de inmersión se sugiere, en primer lugar, que se haga un análisis de todas las fuentes de información que se han ido recabando, ¿no? Un análisis de la entrevista diagnóstica. En este momento ya hemos identificado problemas propios de la situación de cada uno de los estudiantes y además también contamos y debemos analizar cuáles son las competencias seleccionadas según la norma 193. A partir de esto, la idea es que el docente revisa, selecciona y adecúa las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa para que éstas sean pertinentes a las necesidades y a las características de estos estudiantes que se están reincorporando. Vamos a la siguiente diapositiva. A partir del análisis, entonces, de esta información, lo que proponemos como parte de este plan son 3 rutas de trabajo, ¿no? Para que estos estudiantes se enganchen al trabajo que se pueda plantear desde Aprendo en Casa o desde las experiencias que los docentes están proveyendo a los estudiantes que vienen recibiendo el servicio educativo. Y la idea es que, por ejemplo, ¿no? Acá se presentan 3 ejemplos. La docente podría decir, ¿no es cierto? En el caso de María Elena, con ella voy a trabajar en esta ruta A, ya que María Elena presenta pocas dificultades en el logro de sus aprendizajes y es capaz de autogestionar sus aprendizajes de manera autónoma, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone la ruta A? Es que estudiantes como María Elena, ¿no es cierto?, que tiene pocas dificultades, que se maneja con autonomía, que se puede organizar, que puede desarrollar actividades de manera más autónoma, se engancha al trabajo de Aprendo en Casa que vienen desarrollando sus compañeros por cualquiera de los medios, ¿no? Se engancha entonces al trabajo de Aprendo en Casa en web, al trabajo de Aprendo en Casa en radio o en TV. Obviamente con adecuaciones, con algunas ajustes que pueda hacer el docente en función de sus necesidades, pero en general este estudiante puede engancharse junto con sus estudiantes al trabajo de Aprendo en Casa, digamos, que se viene dando día a día. Acá hemos puesto solo una variable, ¿no?, que tiene que ver con las dificultades de aprendizaje o no dificultades que tenga el estudiante y su autogestión. Pero para elegir estas rutas, también hay otras variables que tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de conectividad del estudiante, la posibilidad de acceder a web, radio o TV, y también el nivel de soporte y acompañamiento que tiene en su familia, ¿no? Entonces, son varias las variables que puede tomar el docente al elegir alguna de estas rutas para trabajar con sus estudiantes, con estos estudiantes que se están reincorporando. Así, por ejemplo, en otro ejemplo, la maestra podría decir, ¿no? Con José voy a trabajar a partir de la ruta B, ya que él presenta algunas dificultades en el logro de sus aprendizajes y requiere de un acompañamiento más continuo que en el caso de María Elena, ¿no? ¿Qué nos propone la ruta B? Trabajar con estos estudiantes en un momento inicial, más bien tomando algunas experiencias de Aprendo en Casa que ya he venido trabajando con el resto de mis estudiantes, y de esta manera puedo focalizar algunos puntos más específicos, algunos puntos básicos dentro de las competencias por los cuales yo quiero iniciar con estos estudiantes, ¿no? Justamente en esta medida de ir desarrollando con ellos un trabajo paulatino y progresivo, ¿no? Entonces, de lo ya desarrollado yo tomo algunas experiencias, las miro con más detalle, con más detenimiento, selecciono, hago una adecuación mayor y le proveo estas experiencias en este caso a José, ¿no? Esto puede durar un tiempo y cuando yo ya veo que José ha retomado el ritmo, ¿no es cierto?, ha desarrollado algunos aprendizajes base, yo ya puedo incorporar a José al trabajo con Aprendo en Casa, digamos, regular, ¿no?, que se viene dando día a día por los distintos medios. Nuevamente hay un conjunto de variables que van a condicionar estas decisiones desde el lado docente, además de lo que acá estamos poniendo en el ejemplo. Finalmente, la docente podría decir, en el caso de Lucía, con ella voy a trabajar en la ruta C, ya que Lucía demuestra mayores dificultades
que he ido identificando en la etapa de preparación respecto a sus competencias y tiene también mayores dificultades para autogestionar sus aprendizajes, ¿no? Entonces, en el caso de Lucía, yo voy a privilegiar trabajar con estas experiencias que yo puedo tomar de lo ya trabajado y que puedo, como en el caso de José en sus primeros momentos, ¿no? En la ruta B, hacerle mayores adecuaciones y centrarme en el caso de Lucía en los aspectos más básicos que le van a permitir luego ir desarrollando ya en a mayor profundidad sus competencias. No es que nos vamos a quedar a un nivel básico, pero en inicio, en el caso de Lucía hay más cosas por cubrir y por lo tanto el nivel de adecuación que hay que hacerle a las experiencias de aprendizaje es mayor para que éstas estén acorde y sean pertinentes a las necesidades de estudiantes como Lucía. Entonces, esas son las 3 rutas de trabajo que podemos tomar con nuestros estudiantes. La idea es que por medio de estas decisiones hagamos que nuestros estudiantes puedan efectivamente reincorporarse al trabajo de Aprendo en Casa, pero de manera paulatina, de manera progresiva. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. A partir de estas rutas, se recomiendan una serie de acciones para irlas abordando, ¿no? Algunas son comunes a las distintas rutas, a la A, B y C, pero hay algunas especificidades, ¿no? Entonces, en el caso de la ruta A, hay que explicarle a la mamá, al papá, a la persona responsable de María Elena sobre las características y necesidades de aprendizaje que vamos a abordar, ¿no es cierto?, que hemos ido identificando. Luego hay que adecuar y contextualizar las experiencias de Aprendo en Casa. María Elena, en esta ruta A, va a ir trabajando las actividades que se proponen en Aprendo en Casa en los 3 medios, pero hay que ver con particular atención qué adecuaciones necesita María Elena, además de las que hago para el conjunto de mis estudiantes, ¿no? Hay que comunicarse con María Elena o con sus padres o con la persona responsable del medio por el cual van a enviar sus evidencias, por el cual se van a comunicar. Acá es importante hacer la salvedad, ¿no?, de que en el caso de Eva, las acciones se realizan de manera más directa con los estudiantes, sobre todo aquellos que ya son más autónomos o que son mayores de edad. Y finalmente, como ya lo señalábamos, es importante comunicarse con los padres o apoderados o responsables del estudiante para brindarle orientaciones de cómo acompañarlas y hacer seguimiento a las actividades que viene realizando, ¿no? Entonces, algunas acciones para esta ruta A, donde básicamente el énfasis sería que hay que prestarle atención a lo que va a recibir María Elena en Aprendo en Casa y ver qué adecuaciones adicionales necesita ella respecto a los compañeros que ya han venido trabajando de manera regular durante los meses anteriores. Vamos a las acciones de la ruta B, en la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, algunas acciones son similares, ¿no es cierto? Toda esta explicación que se hace con el padre, en este caso, en el ejemplo, ¿no es cierto?, acerca de los apoyos y el acompañamiento que necesita José, en este caso. Hay que comunicarnos tanto con José como con su papá sobre el medio por el cual se van a comunicar y van a compartir evidencias y brindar orientaciones, ¿no? Acá la diferencia estaría en el punto 2, ya que al inicio de esta ruta B, la idea es que pueda trabajar con José algunas experiencias de aprendizaje previas de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, y habíamos dicho que en el caso de la ruta B, el nivel de adecuación es mayor que al que tenemos en el caso de la ruta A, dado que posiblemente estos estudiantes muestren algunas dificultades más. Y vamos finalmente con la ruta C, donde además de las acciones 1, 4 y 5, que más o menos van por el mismo sentido que en las otras rutas, la idea es que acá la adecuación contextualización que se haga a las experiencias, ¿no? La adecuación va a ser mayor aún, porque habíamos considerado en este caso que era una ruta pertinente para estudiantes, ¿no? Y también hay que brindar orientaciones sobre cómo van a acceder los estudiantes a estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Cómo le vamos a hacer llegar estas experiencias que van a pasar por adaptaciones mayores, ¿no? Entonces, hay que también coordinar con la familia la manera en que vamos a acercar estas experiencias a estos estudiantes para que puedan desarrollarlas.
Muy bien, vamos continuando entonces. Con ello vamos entonces ya a entrar a nuestro bloque de preguntas y respuestas y vamos a iniciar con la Dirección de Educación Básica Alternativa y para ello nos acompaña José Fermín Prado, a quien le han dado, se han seleccionado y se han priorizado dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿dónde encontramos la guía de orientaciones, anexos sugeridos para elaborar el plan de recuperación? Y la segunda pregunta es, si un estudiante no participa del plan de recuperación con ingreso tardío, ¿con qué nota se promoverá el grado siguiente? Estimado José, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Pedro. Gracias por el pase. A la primera pregunta, ¿dónde encontramos la guía de orientaciones, anexos sugeridos para elaborar el plan de recuperación? Les comunicamos a todos los especialistas, a todos los que nos acompañan, que este aviso salió publicado el lunes 26, ¿no? En Atención Docentes. Ya se han publicado las orientaciones para la atención a estudiantes que por diversos o diferentes motivos se están incorporando de manera tardía al sistema educativo. En este año, que ustedes conocen, es muy atípico. Por eso es importante que todos sumemos esfuerzos para evitar que los y las estudiantes abandonen el sistema educativo, ya que esto genera efectos negativos sobre su vida y sobre nuestro desarrollo como país. Estas orientaciones las puede descargar de acuerdo al nivel, ¿no?, inicial. También tenemos primaria y lo que corresponde al ciclo inicial intermedio, y para secundaria y el ciclo avanzado, que tiene sus respectivos anexos y también, obviamente, las orientaciones generales para cada nivel y modalidad. Esperamos que la movilización sensibilice a la comunidad y pueda compartir y pueda también tener un impacto a los estudiantes, a sus familias, con mensajes que motiven la permanencia, la continuidad de los estudios y podamos incentivar el retorno al sistema educativo. Cabe resaltar de que los anexos, ustedes, bueno, como región, como GEL y también como institución, pueden adecuar, o sea, son anexos referenciales, pero los maestros, las instituciones, la modalidad, en fin, los servicios educativos pueden ustedes hacer sus modificaciones respectivas. Y para la segunda pregunta, si un estudiante no participó del plan de recuperación con ingreso tardío, ¿con qué nota se promoverá al grado siguiente? Se recordará que tenemos la norma, la 193, la resolución viceministerial 193, que señala que aquellos estudiantes que para este caso con ingreso tardío no, ¿qué nota se promoverá del grado siguiente? Es decir, si nosotros vemos en esta recuperación que el estudiante está alcanzando los aprendizajes correspondientes en el nivel que le corresponde, obviamente, se tendría que colocar la calificación para poder determinar su avance y su continuidad. En ese caso, se tendría el criterio de los maestros, de los docentes, para poder tener una nota respectiva que le permita seguir avanzando, ¿no?, en el nivel que le corresponde y la modalidad. Entonces, siempre viendo la necesidad de que este estudiante pueda también continuar para el siguiente año lectivo, un reforzamiento, una recuperación que sea permanente. Ahora con la DICER, para ello nos acompaña José García Córdoba y se ha priorizado una pregunta. Estimado José, a ver, la leemos. ¿Cómo sería la etapa de inmersión considerando que además atendemos a otros estudiantes? Estimado José, te escuchamos.
Muchas gracias, Pedro. Frente a la pregunta planteada, ¿cómo se haría la etapa de inmersión, considerando que además atendemos a otros estudiantes? Justamente una de las grandes esencias de esta línea que se está estableciendo en estas orientaciones se marca justamente porque el periodo de recuperación nos lleva a tener, en primer lugar, una mirada institucional, ¿no? Tanto en primaria, en secundaria o en inicial. Pero especialmente en primaria y en secundaria, la mirada tiene que ver con este estudiante que viene en ciertas condiciones que justamente significa tener una mirada específica sobre las condiciones y características que trae, ¿no? Ello significará, por supuesto, tomar decisiones que impliquen el primer episodio que sigue una trayectoria en el 2021, es decir, en esta primera parte que se marca a diciembre de 2020. Por ello, hay que entender en primer lugar que el plan de recuperación, como bien lo ha explicado Javier y Marcelino, es el conjunto de acciones inmediatas que deben ser incorporadas en las actividades que venimos desarrollando con los otros estudiantes. Pero elementalmente tenemos que tener en cuenta esa información, esas particularidades que me va a dar el diagnóstico para tener una mirada especial a este grupo de estudiantes, para ver cómo se le brinda el apoyo y el soporte, para que puedan dar ese salto interesante que esperamos, ¿no? Mirando justamente esas condiciones y características propias del estudiante. Al igual que el resto de estudiantes que como docente estoy atendiendo, desde la parte más técnica como profesional y humanista, es que yo tengo que otorgarle la oportunidad para que este estudiante pueda tener, digamos, los elementos suficientes y las herramientas para dar ese salto que esperamos nosotros. La ruta que podamos escoger o determinar en esta etapa de la fase, en la etapa de inmersión, que puede ser la ruta A, que puede ser la ruta B o la ruta C, tienen que ser justamente las adecuadas frente a lo que he identificado en el diagnóstico. Un elemento importante que tiene que marcar es que la esencia misma de estas orientaciones te llevan a un nivel, a un criterio interesante que es el tema de la flexibilidad. Entonces, frente a ello, sí, yo tendría que mirar si esto, lo que está planteado como una sugerencia, tengo que tener un elemento adicional que incorporar en esta ruta. Tengo, por ejemplo, en el área rural, desde las características propias que significa atender a un estudiante del aula multigrado, donde yo tengo que atender al otro grupo, pero que significa mirar esa variabilidad que trae el estudiante y que puede ser interesante para tratar de saltar esas barreras que pueden ser obstáculos justamente en el proceso en el cual estoy tratando de insertar, ¿no? Pero lo más valioso de esto, y yo aquí quisiera aprovechar el espacio, es que hay algo importante que nosotros en la estrategia de Aprendo en Casa hemos venido identificando. Y por eso es que la apuesta de estas orientaciones en el plan de recuperación va por el docente. Porque de repente cuando desarrollemos todo este análisis que nos puede llevar a un trabajo de sistematización a lo realizado en el 2020, nos va a llevar a ser conscientes de que el maestro, aún con las dificultades y limitaciones que ha podido darse en el contexto y frente a la realidad a la cual se ha tenido que enfrentar en esta coyuntura, ha sabido, digamos, dar respuesta interesante. Por eso es que el tema del ingreso tardío no solamente tiene que ver con lo que se está proponiendo desde las orientaciones, sino que también con esa mirada de las cosas y las buenas prácticas que han venido desarrollando los maestros. Hay muchos maestros que han buscado la forma de que aquellos que no se conectaban al inicio han logrado conectarse. Es decir, hay buenas prácticas que ya los maestros han comenzado a desarrollar. En esa misma lógica es que lo que esperamos es que un alto porcentaje de los estudiantes que han estado en condiciones o están en condiciones de ingreso tardío puedan llegar a un final o a un término del último día de diciembre con unas condiciones favorables. Pero pensando también que la lógica es que esto continúa
y que se vienen los otros procesos que son interesantes ya para el 2021, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José García Córdoba de la DICER. Vamos entonces a pasar a las siguientes preguntas, ¿no? Para ello nos acompaña nuevamente Marcelino Galindo Vivanco de la DEIP. Y la pregunta es la siguiente. ¿Los estudiantes que no cumplen con el envío de las evidencias en forma regular también son considerados para estar en este periodo de recuperación? Estimado Marcelino, te escuchamos. Muchas gracias. A ver, para dar esta respuesta es importante que tengamos que ver el horizonte 2020-2021. En esta etapa, en esta última parte del 2020, justamente se desarrolla el plan de recuperación de los estudiantes que no estaban incorporados en el servicio y los que se han retirado del servicio. Entonces, a los que se han incorporado y a los que se han reincorporado. Entonces, es necesario ver eso. Después, en el periodo vacacional, viene la carpeta de recuperación. Ya viene la carpeta de recuperación. Luego tenemos el periodo de consolidación y finalmente reforzamiento. No perdamos de vista eso un poco para responder esta pregunta. Entonces, esta pregunta dice si los estudiantes que no cumplen con el envío de las evidencias en forma regular también son considerados para este periodo de recuperación. En realidad no, porque ellos están recibiendo el servicio educativo, ellos están teniendo, digamos, la mediación y la retroalimentación. Lo que no están cumpliendo es en el envío de las evidencias de manera regular. Entonces, ellos tendrían derecho más bien a la carpeta de recuperación porque la valoración del año 2020 probablemente refleje ese hecho. Es decir, no ha cumplido oportunamente o regularmente en enviar sus evidencias, entonces el docente va a tener que poner una valoración que acredite ese hecho. Entonces, ese estudiante tiene derecho a la carpeta de recuperación vacacional para que pueda nivelarse en el proceso de desarrollo de su competencia durante este periodo. De manera que en el periodo de consolidación que inicia en marzo, puedan entrar más o menos en las mismas condiciones que los demás estudiantes que en este año 2020 están regularmente cumpliendo, ¿no es cierto?, sus responsabilidades de formación. Es importante también precisar que en este periodo de recuperación, los estudiantes no siempre van a lograr, digamos, las competencias previstas para el grado o ciclo en el cual están. Entonces, ellos también, si no han logrado, ellos, es decir, los estudiantes de este periodo de recuperación 2020, si no han logrado sus competencias establecidas, tienen derecho también a la carpeta de recuperación vacacional. Entonces, en el periodo vacacional pueden entrar todos, ¿no es cierto?, incluidos los de este periodo de recuperación, todos los que no han logrado, ¿no es cierto?, los niveles, ¿no es cierto?, de desarrollo de las competencias previstas, incluido los estudiantes que, habiendo enviado sus evidencias de manera regular, ¿no es cierto?, que esa evidencia muestra que no han desarrollado los niveles esperados de desarrollo de la competencia. Entonces, ellos pueden entrar en el periodo vacacional. Definitivamente, esta pregunta nos ayuda a esclarecer lo que tal vez en la presentación no se ha tenido que detallar con este nivel de detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelino Galindo Vivanco de la DEIP. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y para ello vamos a invitar a Milagros Arango Arango de la DIGBR. Y la pregunta es la siguiente. ¿Los especialistas deben monitorear el plan de recuperación? Estimada Milagros, te escuchamos. Bien, Pedro, muchísimas gracias. A ver, hemos hablado a lo largo de esta presentación de este
de este trabajo colegiado, ¿no? De este compromiso que asume la institución educativa, la comunidad educativa, para la incorporación o reincorporación de estudiantes. Entonces, si bien la institución educativa va a tener digamos, una lista, ¿no? Un mapeo de cuántos estudiantes tiene en esta situación, es importante que las IGET también tengan este registro. Es importante que se tenga mapeado en las distintas regiones, en las distintas localidades, cuántos estudiantes están en esta situación de incorporación o reincorporación, ¿no? Necesitamos saber quiénes son, necesitamos identificarlos con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque esa situación no debe volver a repetirse. Es decir, si yo como docente identifico a mis estudiantes, a un grupo de estudiantes, que en realidad no van a ser muchos, ¿ah? No es que de un aula de 30 sean la mitad, no. Nosotros a través de todo este tiempo que hemos ido construyendo estos documentos de orientaciones que están a vuestra disposición, hemos podido ver que son pocos, no son muchos. Entonces, sí es necesario que este docente que los ha vuelto a acoger, está dándole soporte emocional, está acompañándolos en su proceso de incorporación o reincorporación, haga una alianza con las familias, ¿no? Qué importante es que se sensibilice a la familia y en realidad a toda la comunidad educativa para que no quede aquí en este proceso del 2020, sino que haya una continuidad de este estudiante a lo largo del 2021 y siendo un poco más visionarios, ¿sí? Que este estudiante pueda culminar de manera satisfactoria esta educación básica. Entonces sí debemos tener un registro, pero este registro no supone, por si acaso, una supervisión bajo una documentación adicional que el docente tiene que hacer. El docente ya tiene dentro del sistema regular de lo que viene trabajando en el Aprendo en Casa a estudiantes que los está atendiendo, ¿no? Y los tiene identificados que acceden al Aprendo en Casa a través de la plataforma, a través de la televisión, a través de la radio. Pero además ahora, sí, ahora ya estamos 28 de octubre, pero está teniendo a estos estudiantes que se están incorporando o reincorporando. Entonces es como que tiene 4 o 5 grupos organizados dentro de su aula, a los cuales le está brindando atención, con los cuales está mediando aprendizajes. Y este grupo de estudiantes para la reincorporación o la incorporación es un grupo más que se suma a lo que él ya hace como parte de su práctica pedagógica. Entonces, un poquito para finalizar, es importante que la CIGET tenga la información, es importante. ¿Se necesita pedir un informe a los docentes? No se necesita pedir un informe a los docentes. Se necesita sensibilizar al docente y al directivo para que, de manera conjunta y colegiada, hagan acciones para recuperar a estos estudiantes. Y que además, obviamente, este docente pueda tener como parte de su planificación identificado a este grupo de estudiantes para la atención respectiva. Gracias, Pedro. Muchas gracias con ustedes, Milagros Arango Arango de la DGBR. Ahora vamos a pasar también a una pregunta para la DGBR, pero para ello nos va a acompañar Jorge Javier Velázquez. La pregunta es la siguiente: ¿el plan de recuperación lo elabora cada maestro por área o es la institución educativa quien lo elabora? Estimado Javier, te escuchamos. Muchas gracias, Pedro. Sí, efectivamente, bueno, interesante la pregunta porque ya va más hacia lo práctico, ¿no? Hacia cómo vamos a abordar ya en sentidos concretos este plan de recuperación. Ahí yo quería recuperar algo que había dicho mi colega José, que es que necesitamos tener una mirada institucional, ¿cierto? Lo mencionaba Milagros también, de que hay que generar un trabajo articulado entre la institución educativa, donde tenemos al director como líder pedagógico y al conjunto de docentes que trabajan de manera colegiada. Ahora, ¿por qué esto es importante, no? Porque, por ejemplo, en la primaria, claro, hay un docente que lleva las distintas áreas o buena parte de las áreas y trabaja las distintas competencias con sus estudiantes. Entonces, es probable que en este caso ese mismo docente, digamos, lleve todo este proceso
en sus dos etapas, ¿no? En la etapa de preparación y en la etapa de inmersión. Pero, por ejemplo, si miramos en la secundaria, y por ahí va la pregunta que nos hacía el colega o la colega, porque nos habla de si es necesario que cada docente por área haga todo este trabajo con sus estudiantes, ¿no? Entonces, ahí yo creo, ¿no? Como una idea inicial. Por ejemplo, tenemos dos etapas, ¿no? Una etapa de preparación donde recabamos información del estudiante y hay una serie de actividades que lo ayudan a reconocer sus emociones, a reconocer sus potencialidades, sus estilos de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, no tendría sentido que cada docente separadamente, no cada docente de área, haga todo este trabajo con un mismo estudiante, ¿cierto? En la práctica no tiene sentido, porque si no el estudiante estaría haciendo la misma ficha de emociones 5 veces con cada uno de sus docentes, ¿no? Entonces, creo que ahí justamente es importante tener esta mirada articulada, ¿no? Y ver cómo quizás posiblemente también hay que preguntarnos cuántos son los estudiantes que van a entrar a formar parte de este plan de recuperación, ¿no? Y tenemos todas las esperanzas de que las estrategias comunicacionales permitan que más estudiantes se reincorporen, pero en realidad no van a ser los más, ¿no? Dentro de nuestro salón, van a ser algunos estudiantes que se van a incorporar y además quizás posiblemente, como ustedes ya lo han venido experimentando, no todos se incorporan y se van a incorporar en el mismo momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en secundaria, el trabajo tendría que hacerse de manera articulada, ¿no? Entre los docentes de distintas áreas y quizás ver quién entrevista a qué estudiante, pero sí tener entonces mecanismos para que entre ellos puedan compartir esa información, ¿no? Entonces, si conmigo yo trabajo todas las actividades que tienen que ver con el reconocimiento de las emociones, mientras que mi colega va a ver toda la entrevista diagnóstica con la familia y con el estudiante, la idea es que luego podamos compartir información, porque ya en la etapa de inmersión, en el caso de la secundaria, si es que aún no estamos haciendo proyectos o experiencias que articulen competencias, en el caso de la etapa de inmersión, sí esa toma de decisiones ya podría ir, en el caso de las áreas, cada docente ir tomando, porque cada docente va a seleccionar las experiencias de ciencias sociales, de DPCC, de CIT, de matemática, etcétera, ¿no? Entonces, y ese proceso de selección y adecuación, ya cada docente puede ir tomando su propio rumbo, ¿no? Pero en la etapa de preparación no tendría sentido que se haga de manera desarticulada, ¿no? Porque finalmente vas a repetir lo mismo. Esto a veces también agota al estudiante, ¿no? Estar haciendo lo mismo con uno y otro docente. Entonces, la idea es, creo, encontrar los mecanismos para que dentro de la institución educativa se vaya haciendo esto de manera conjunta, considerando la particularidad de los niveles, y siempre desde la perspectiva de un trabajo articulado y compartido, ¿no?